Damos gracias al Señor por poder nosotros aquí reunirnos en un día tan importante como el día de hoy, el Día del Señor. A pesar de que en muchos lugares, en muchos países no se pueda el pueblo del Señor congregarse en sus iglesias locales, aún así esto no dejaría a un lado el hecho de que Dios siempre ha prometido estar con nosotros, un día como hoy, que siempre ha prometido de que su presencia está entre nosotros. Por esa razón es importante que incluso en cuarentena o en otra circunstancia bastante difícil, el pueblo del Señor, donde esté, siempre busque congregarse, reunirse con sus allegados y así poder alabar al Señor y glorificarlo con sus vidas a través de la predicación de la palabra y también a través de la oración y las alabanzas, que son medios o formas de adoración a Dios. Por esa razón es que les invito a que me acompañen a la segunda epístola de Juan. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el versículo 1: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Luego dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. Como podrá darse cuenta, es una epístola bastante corta. Es una epístola que es parte de esas cartas o epístolas que son conocidas como las epístolas universales. Son epístolas que en su mayoría habla de forma general al pueblo del Señor. Pero es interesante que en la segunda epístola de Juan es un poco más específica y más local las palabras que este autor habla y dice para con su audiencia. Quisiera comenzar hablando de que esta epístola, la segunda epístola del apóstol Juan, es el segundo libro más breve del Nuevo Testamento. Es tan breve que solamente tiene 245 palabras en el texto griego, en el texto original. Y se cree y se dice y se afirma que era tan corto de que podía entrar con facilidad en una sola pieza, en una hoja de papiro. Era tan corta que incluso por muchas personas es conocido como el libro de bolsillo. Fácilmente puede ser llevado a cualquier lugar y se puede compartir con mucha facilidad por lo corto y lo breve que es esta carta. Pero veremos en esta mañana de que a pesar de que es una carta bastante breve, a pesar de que es el segundo libro más breve del Nuevo Testamento, que solamente contiene 13 versículos, daremos cuenta de que presenta una gran verdad. Una verdad principalmente importante para la audiencia de aquel momento, pero también veremos cómo esa gran verdad se expande y aún todavía sigue edificando la vida del pueblo del Señor. Esta epístola es una epístola de exhortación. Es importante conocer la naturaleza de esta epístola. Esta epístola es una epístola de exhortación porque, como veremos, se consiguen pocos halagos, más muchas exhortaciones e imperativos. Esta epístola de Juan, cuando se habla de su destinatario o de su autoría, de quién manda esta carta, a diferencia de la primera epístola de Juan, donde es anónima, que no se conoce el autor de tal epístola,
Ya en esta segunda carta y en la tercera carta de Juan, el autor sí se nombra a sí mismo, se manifiesta de una manera. ¿De qué manera? Lo podemos ver en el versículo 1 de esta epístola de Juan y también en la tercera epístola de Juan. Se llama a sí mismo como el anciano. Y quizás muchos dirían, ¿pero por qué se llama a sí mismo el anciano? Hay muchísimas razones. Cuando se usa la palabra en la antigüedad para nombrarse o decir a alguien anciano, se refería a la autoridad, al renombre que tenía esa persona, se refería a la autoridad que tenía ese ser. También se refería al conocimiento y a la experiencia que tenía, pero también se refería a la edad que tenía esa persona. Por esta razón, ya de por sí, el apóstol Juan nos dice estas tres cosas, afirmando y aclarando principalmente que ya es anciano. Cuando uno lee la segunda y tercera epístola de Juan, cuando él a sí mismo se nombra como el autor y se nombra a sí mismo como el anciano, ahí sí puedan entonces conocer y entender por la fecha en la cual se escribe estas cartas, de que habla en estas cartas es el apóstol Juan. Pero quizás uno podría decir, ay, ¿qué pasa con la primera carta? Bueno, nos daremos cuenta de que estas tres cartas se hallan entrelazadas y conectadas en sí. A pesar de que sus destinatarios son diferentes, a pesar de que el destinatario de la primera carta de Juan es bastante general y el destinatario de la segunda carta y también el destinatario de la tercera carta son bastante específicos, se hallan conectados entre sí por los temas que toca. Por esa razón lo que es importante que recordemos lo que nuestro hermano expuso en la primera carta de Juan, porque esas verdades que se hayan revelado en esa carta nos podrán ayudar para poder entender de forma fácil y bastante rápida esta segunda epístola. Esta epístola es escrita por este anciano, por el apóstol Juan, y va dirigida a una señora. Versículo 1 nos dice, nos presenta en esta salutación quién habla y a quién se dirige el apóstol. Nos dice que se dirige a la señora, pero le presenta o nos muestra un adjetivo. No es cualquiera señora, es una señora elegida. Pero también nos dice que esta carta va dirigida a los hijos de esta señora. Ya hasta este punto podemos conocer quién habla y a quién habla, o sea, el autor y su destinatario. Esto es algo fácil al comienzo, ¿no? Porque esta segunda epístola aún todavía mantiene ese formato o ese patrón de las cartas que se escribían para aquel entonces. Siempre se empezaba con un saludo, se comenzaba presentando la persona que hablaba y luego se decía a quién se hablaba. Totalmente diferente como hoy día se escriben las cartas. Hoy en día las cartas se presenta el motivo, la razón y por último la persona se nombra a sí misma. Atentamente Jesús, atentamente Juan y así es como se hace hoy en día, pero en aquel entonces se hacía de esta manera. Pero si usted leyó durante la semana esta epístola, se dará cuenta de que esto es más que un saludo, es más que una salutación. Yo me quedé impresionado por la doctrina o la enseñanza que se halla en un saludo. Incluso se cuenta de que este saludo es bastante largo. Pablo, el apóstol Juan dice, yo hablo a la señora elegida y a sus hijos, pero mira lo que dice ahora. A quienes yo amo en verdad. Pero aclara y dice, no solamente yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y continúa todavía este saludo y sigue hablando, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y ahora sí culmina el saludo diciendo,
sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. Estos versículos, 3 versículos de salutación, son realmente ricos en contenido. Y usted lo entiende cuando conoce el meollo del asunto. O sea, por qué razón o por qué propósito se escribe esta carta. ¿Qué fue lo que llevó que el anciano, el apóstol bastante, digamos, de edad bastante anciano, ya en sus últimos días, qué es lo que hace que un hombre como este le escribe de manera específica a esta señora y a sus hijos? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Bueno, lo que estaba sucediendo es un problema bastante similar y parecido a lo que sucedía o al punto que trataba el apóstol Juan en la primera carta. El problema era que había un movimiento, una falsa doctrina que estaba causando muchísimo daño en el pueblo del Señor. Es tanto así la relación, la unión que se halla con respecto al problema en esta carta con el problema de la primera epístola de Juan, que se cree que la segunda epístola fue escrita en el mismo momento que fue escrita la primera carta o poco después de ella. Esta carta se cree que el apóstol Juan escribió desde la región de Éfeso. Y una región donde, a pesar de que Juan ya estaba bastante anciano, tenía mucha edad, aún así estaba activo en lo que era la obra del ministerio. Era un hombre que en Éfeso, estando en Éfeso, dirigió, enseñó, guió las iglesias locales que se hallaban en esa región. Y en esta obra del ministerio, Juan se dirige a esta señora y a sus hijos. ¿Pero con qué fin? ¿Con qué propósito? El propósito se halla en esto, en la hospitalidad. Normalmente, el cristiano, o debería ser así, debe ser así, el cristiano debe conocer qué es la hospitalidad. Pero para entrar al meollo del asunto de esta epístola de Juan, quisiera hacer 2 preguntas. ¿Realmente conocemos qué es la hospitalidad? O si realmente conocemos si la hospitalidad está limitada de alguna manera. Los hermanos, esta señora y sus hijos, que por cierto, cuando usa el adjetivo de elegida, hace mención a que fue escogida para salvación, hace mención a eso que dice en el capítulo 1 de Efesios, donde dice que fuimos predestinados desde antes de la creación del mundo, hablando de que fuimos escogidos para salvación. O sea que Juan habla con hermanos en la fe. Ellos entendían y sabían de que una de las demandas del evangelio era practicar la hospitalidad. ¿Pero por qué razón? Porque la hospitalidad es un fruto del amor cristiano, es un fruto del verdadero amor. Pero como veremos, ellos sabían que tenían que practicar la hospitalidad, pero la estaban practicando de manera incorrecta. Algo estaban haciendo mal. Y es interesante de que eso que estaban haciendo mal, Juan lo está atacando desde el saludo, lo está atacando Juan. Es impresionante cómo Juan, a pesar de que son 13 versículos, una carta bastante corta, ya desde el comienzo de su carta está atacando el problema que había en esta carta. Está tratando de forma directa el asunto en cuestión. ¿Por qué razón? Porque la hospitalidad que ellos estaban practicando, a pesar de que era movida por un corazón lleno del amor de Dios, en la práctica se estaba haciendo muy, pero muy mal. Pero ¿qué era lo que le faltaba? ¿O cuál era el error que estaban cometiendo ellos?
Bueno, el apóstol Juan se lo hace ver incluso desde el saludo. Cuando usted se pone a meditar, a estudiar esta pequeña carta, se dará cuenta de que se repiten ciertas palabras y son bastante claves, palabras que debemos de tomar en cuenta en el estudio de esta carta. Palabras como la palabra verdad se repite 5 veces en esta epístola, la palabra amor que se repite 4 veces, la palabra mandamiento que también se repite 4 veces y la palabra caminar y enseñanza o enseñar que también se repite 3 veces y la palabra hijos que igualmente se repite 3 veces en esta carta. Pero dése cuenta que la palabra que más se repite es la palabra verdad. El apóstol Juan en su saludo le dice a la señora y a sus hijos: yo los amo a ustedes. Pero, ¿por qué los amo? ¿O de qué manera los amo? Dese cuenta que él dice: yo presento mi amor a ustedes, pero este amor está acompañado de algo. ¿De qué? Está acompañado de la verdad. Él dice: yo amo en verdad. Pero él enfatiza y dice: no solamente yo, o sea, yo no soy el único que te amo. También a usted los aman, ¿quiénes? Todos aquellos que han conocido, ¿qué? La verdad. Él presenta una comunidad, una unidad. Él dice: aunque yo soy el que le estoy escribiendo a ustedes, aún así hay muchas personas más, hay muchos más hermanos en la fe que también los aman a ustedes. Habla de una unidad, de una comunidad. Pero ¿qué es lo que une a esta comunidad? La verdad. Se cuenta que dice: yo te amo en verdad, pero también te ama a ti todos los que han conocido la verdad. ¿Y por qué sucede esto? Nuevamente repite Juan: a causa de la verdad. ¿Por qué razón? Porque esta verdad está en nosotros y permanece con nosotros y estará para siempre con nosotros. O sea que es bastante importante determinar y conocer qué es la verdad, porque la verdad, primero, se ve en este saludo que es la que causa la unidad. Y segundo, esta verdad es la que produce el amor para con los hermanos. Porque Juan quiere que nosotros entendamos de que el amor no puede estar separado de la verdad. Que el amor verdadero, que el amor cristiano tiene la verdad. Y que la verdad y el amor son inseparables. Porque cuando la verdad se separa del amor, vamos a cometer el mismo error que cometió estos hermanos con respecto a la hospitalidad. Es bastante importante que entendamos qué es la verdad. Cuando aquí se toma la palabra verdad, se le da el sentido y la aplicación que se le dio en la primera carta de Juan. ¿Cuál es esta? ¿O cuál es la verdad? Para entender esto debemos saber que Dios es verdad. Pero que así como Dios es verdad, también sus palabras lo son. O sea que la palabra de Dios es la verdad. O sea que la sana doctrina es la verdad. O sea que esa verdad que habla del Evangelio, que nos habla de la hora de redención, que nos habla de que Dios reveló a través de Cristo, que el Verbo se ha encarnado y que murió por nosotros, eso es la verdad. Y Juan dice: esta verdad es la que nos une a todos nosotros y hace que vivamos en amor. Por esa razón, a esta verdad, a la palabra de Dios, Él dice que permanece en nosotros, o sea, está en nosotros. Y es que el verdadero Hijo de Dios tiene la verdad no solamente en su mente, sino también en su corazón. Y dice: esta verdad habrá de permanecer para siempre. Ella es indestructible. Por esa razón, cualquier enfermedad, pandemia o amenaza podrá dañar el cuerpo del hombre, podrá dañarnos a nosotros. Quizás el COVID-19 puede limitar físicamente a nosotros a estar encerrados en nuestras casas, pero la palabra de Dios, ella no será dañada. La verdad de Dios, ella va a permanecer para siempre. Por esa razón, como decía un hombre,
la palabra de Dios no está en cuarentena. Ella seguirá causando daño y estragos en cada uno de los corazones de los hombres. Y este saludo, como ya vimos, nos habla y nos dice que la verdad debe tener amor y que el amor debe tener la verdad. Y que estas dos no deben ser separadas. Pero ¿sabe qué nos va a presentar? ¿Qué nos va a presentar ahora el apóstol Juan con respecto a estas dos grandes verdades? De que lo que une la verdad al amor es algo. Lo que lo une es la obediencia. Es bastante importante la obediencia, como lo veremos en la segunda parte de esta epístola de Juan. Esta segunda parte comienza diciendo en el versículo 4, el apóstol Juan que tuvo un gran gozo. Y se gozó, ¿por qué razón? Porque había hallado a alguno de sus hijos andando, ¿en dónde? En la verdad. Como nosotros, dice él, hemos recibido el mandamiento del Padre. El apóstol Juan dice, yo me he gozado. ¿Y sabe algo? Este versículo 4, cuando lo leí, me impresionó de alguna manera. No solamente por el gran gozo que sintió Juan, sino porque me di cuenta de que esta señora elegida realmente había tenido muchísimos hijos. Porque él habla de forma directa a la señora elegida y a sus hijos que están con ella. Y en esta carta él dice, yo he visto a algunos de tus hijos. O sea, esos hijos están en otro lugar, están en otra parte. Quizás Juan se los consiguió en Éfeso, en alguna ciudad, y Juan dice, usted, mi señora elegida, quiero decirle que yo tengo mucho gozo porque hallé a algunos de tus hijos, a otros de tus hijos, andando en la verdad. Juan sabía que estos tiempos eran tiempos difíciles para la iglesia cristiana. Eran tiempos difíciles, ¿sabe por qué? No principalmente por la persecución de la iglesia cristiana, porque ya la iglesia primitiva, la iglesia cristiana en sus comienzos ya había sentido y experimentado de forma clara que era la persecución, que era ser martirizado por la causa del Señor. El problema principal y más grande de la iglesia primitiva, incluso en los tiempos de hoy, es que se habían levantado falsas doctrinas. Y doctrinas, hermanos, bastante dañinas. Por esa razón, Juan entendía de que cualquier persona que buscara de conocer a Cristo se iba a hallar con muchos estragos, con muchas barreras, con muchos problemas. Porque habían en aquel entonces muchas personas que se llamaban a sí mismas cristianas. Yo sigo a Cristo, yo soy hijo de Dios, pero al hablar y enseñaban falsas doctrinas, enseñaban herejías destructoras, que aparentemente de forma externa parecían hijos de Dios, pero realmente eran hijos del diablo, hijos de las tinieblas, como le dice el apóstol Juan en su primera carta. Y el apóstol Juan dice, por esta razón me he gozado mucho, porque tus hijos, estos hijos tuyos, se han mantenido, han perseverado en la verdad. Y él dice que esto es un mandamiento del Padre. Pero ¿cuál es este mandamiento? Lo vamos a ver en estos 3 versículos, versículos 5, 6 y ya que leí el versículo 4. ¿Por qué razón? Mira lo que dice. Versículo 5, Juan le dice a ellos, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. La demanda que se halla en esta segunda epístola es la misma que se halla en la primera epístola de Juan. Debemos amarnos, debemos vivir en amor para con nuestros hermanos. Y Juan le dice, esto no es un mandamiento nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio, que nos debemos amar unos a otros. Pero, ¿cómo debemos amarnos?
¿O cómo se debe practicar el amor entre nosotros? Sería la pregunta. El versículo 6 lo aclara mucho más claro, porque él dice, y este es el amor. ¿Cuál amor? Este amor que debe compartir unos para con otros. Este amor, ¿cuál es? Es el amor, y este amor demanda algo, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento es que nosotros, que hemos oído desde el principio estas grandes verdades, andemos en él. ¿En qué? En la verdad. Por esa razón, en el versículo 4 dice el apóstol Juan que se gozó cuando halló a sus hijos andando en la verdad. ¿Por qué? Porque ellos estaban cumpliendo un mandamiento. ¿Cuál era este mandamiento? El mandamiento era que lo que ellos antes habían oído, lo que ellos han oído desde el principio, ellos deberían permanecer en esa verdad. El mandamiento que se halla aquí, aparte del mandamiento de amarnos unos a otros, es que el hombre debe andar y caminar en la verdad. Es una orden. Quizás es un poco complicado entender estos 3 versículos, ¿no? Porque hay un juego de palabras. Pero en estos 3 versículos son cruciales e importantes para lo que él va a decir posteriormente. Para lo que él va a decir en el versículo 7. Estos 3 versículos son importantes para que los hermanos tengan sus corazones y sus mentes preparadas para lo que el apóstol Juan va a decir y va a atacar en los próximos versículos. Me impresiona la manera como Juan habla. Juan no te habla de manera sistemática o de manera ordenada. Incluso alguien decía, se me es complicado entender Juan porque Juan no ordena sus ideas. Y realmente Juan no las ordena. Es un poco difícil, a diferencia del apóstol Juan, que él sí presenta o revela de forma clara su estructura o su argumentación. Pero a pesar de que Juan no presenta su idea de forma ordenada, de manera sistemática, aún así presenta y habla la verdad. Lo que sucede con Juan es que Juan salta de un punto a otro, pero ¿por qué? Porque él es desordenado, no, porque estos puntos están conectados entre sí. Para resumir, Juan lo que dice en el versículo 4, 5 y 6 es esto. Hermanos, hay un mandamiento, y este mandamiento ustedes lo conocen muy bien. El mandamiento que es amarnos unos a otros. El mandamiento es que debemos vivir en amor, que debemos amar a nuestros hermanos, que debemos compartir el amor ágape, ese amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como lo dice Primera de Corintios. Pero también hay otra demanda. La demanda es que debemos permanecer en el amor. Es un mandamiento. ¿Por qué? Porque el verdadero amor es que andemos según sus mandamientos. Aquí el apóstol Juan habla de que debe haber una obediencia, una sumisión a la verdad. Y que si nosotros realmente obedecemos la verdad, entonces hemos de andar y hemos de vivir en amor para con nuestros hermanos. Juan nos dice que la verdad y el amor son inseparables. Nos presentan en el saludo. Pero ahora también nos dice otra cosa, nos dice que esta verdad está conectada al amor porque por la obediencia. Cuán importante es tener la verdad. Incluso importante es amar. Pero si no hay obediencia a la verdad, entonces el amor que queremos dar a otros será maligna, será una manifestación de amor incorrecta, será una manifestación de amor dañada. Por esa razón, Juan coloca en lo más alto la verdad. ¿Pero por qué razón? Ya lo veremos. El versículo 7 lo dice, que es la segunda y la tercera parte o estructura de esta pequeña epístola. Juan dice, ustedes deben permanecer en Él, deben permanecer en la verdad. ¿Pero por qué?
Mira lo que dice. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo. Muchos. Y estos engañadores, ¿de qué hablan? Dice, ellos confiesan que Jesucristo no ha venido en carne. Y dice Juan, este es el engañador, este es el anticristo. ¿Por qué razón ellos deberían permanecer en la verdad? ¿Por qué razón ellos debían vivir en obediencia a esa verdad? Les dice, porque hay muchos engañadores. Lo que Juan le viene diciendo desde el principio son herramientas, son medios y formas para que el pueblo del Señor esté preparado para afrontar una amenaza tan grande como es la amenaza de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, de los anticristos que se hallan entre nosotros. Si quiere conocer un poco más a profundidad la característica de estos falsos, le recomiendo que entonces que escuche la predicación de Segunda de Pedro, que tiene por título Una gran amenaza. Pero es impresionante cómo esa gran amenaza que se hallaba presente hace un poco antes en la epístola, en la segunda carta de Pedro y en las epístolas del apóstol Pablo, aún todavía en los tiempos de Juan, todavía se hallaba y se está desarrollando con muchísima fuerza. Y esta falsa enseñanza, falsa doctrina que se está promoviendo fuertemente en el contexto de esta audiencia era el gnosticismo. Se cree que el gnosticismo en este tiempo se estaba desarrollando de manera impresionante. Y es que el gnosticismo, ¿sabe de dónde surgió? Surgió desde las iglesias locales cristianas. El gnosticismo no salió allá fuera de una iglesia local, fuera de la iglesia cristiana, no, nació dentro de ella. ¿Pero por qué se origina este gnosticismo? Bueno, esto es un sincretismo, una combinación que se hace del pensamiento cristiano con el pensamiento griego. Y esto da como resultado esta falsa doctrina, como lo dice Juan, estos engañadores, estos anticristos. ¿Pero por qué son anticristos? Porque ellos niegan que Jesucristo ha venido en carne. Ellos niegan a Jesucristo. Ellos niegan que el Verbo se encarnó y que Dios habitó entre nosotros. Por esa razón, Juan en esta segunda carta y en la primera carta resalta y dice Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo del Padre, como nos dice en el versículo 3. Porque quiere afirmar y confirmar el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Verbo encarnado, que es Dios entre nosotros. Y por esta razón es que se hallan ciertas resoluciones que son realmente importantes para lo que está sucediendo en ese tiempo. Por esta razón se nos presentarán ahora los imperativos. El primero de ellos, como podremos ver de forma clara, este imperativo es mirar. Un imperativo que nos dice y nos llama a estar atentos, de que debemos vigilar, de que no debemos dormir. Juan le dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdamos lo que hemos trabajado, sino que recibamos el galardón completo. Juan le dice a ellos, estad atentos, vigilantes, porque hay muchos engañadores en el mundo, pero también deben estar atentos y vigilantes a cómo ustedes están viviendo, de cómo están ustedes trabajando. Porque si no están atentos, vigilantes, pueden perder su galardón. O quizás su galardón no será entregado de forma completa. ¿Pero por qué razón Juan le dice esto a ellos? Vigilen, porque si no vigilan, quizás pueden perder algo de su galardón, de su recompensa. Se los dice
porque ellos estaban haciendo las cosas mal. Porque ellos estaban trabajando, pero quizás no de la manera correcta. Y cuando usted vive una vida cristiana de manera errada e incorrecta, a pesar de que usted piensa de que hace las cosas bien y que hace la voluntad de Dios, si la verdad de Dios me presenta y me dice que eso está mal, pues déjeme decirle que estamos trabajando en vano. Y eso es lo que le quiere dar a decir Juan a ellos. Deben trabajar, deben vivir en obediencia a la verdad. Porque si no, hermanos míos, estamos trabajando en vano y no vamos a recibir un galardón completo. Segunda de Corintios nos dice la palabra del Señor de que todos hemos de ser juzgados. A veces muchos piensan de que por ser cristianos y fueron justificados por la sangre de Cristo no tendrán que dar cuenta a Dios por lo que hacen o no hacen. Y eso no es así. Todos hemos de dar cuentas al Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 9 y 10 nos dice de que todos hemos de ser juzgados. Y en el contexto Pablo le dice eso a ellos porque ellos están viviendo de manera incorrecta. Pablo le dice, oye, vean su vida porque Dios le va a pedir a ustedes cuenta por lo que están haciendo. Su salvación no se va a perder, pero sí los galardones y la recompensa por las buenas obras habrá de ser disminuida. ¿Pero por qué razón Juan le dice esto a ellos? Porque ellos estaban practicando de manera incorrecta la hospitalidad. Por esa razón, versículos 9 y 10 y 11 nos muestra de forma clara cuál es este problema. Dice, versículo 9, cualquiera que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, este sí tiene a Dios Padre y también al Hijo. Porque si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice, ¿qué dice? No lo recibas en casa y no le digas bienvenido. En el versículo 10 se halla el otro imperativo. No lo recibas, no le digas. En el versículo 9, Juan hace lo mismo que hizo en la primera carta. Quieren que la audiencia, los hermanos puedan de forma clara diferenciar o mostrar un contraste del que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Juan le dice, cualquiera, dése cuenta que dice cualquiera, incluso Juan le dice a la señora, incluso si alguno de tus hijos comienza a negar la doctrina de Cristo, es un falso. Porque aquí dice cualquiera. Puede ser el hijo de la señora, puede ser un hermano querido tuyo de la iglesia local, puede ser incluso hasta el pastor de tu iglesia. Juan dice, miren atentamente porque cualquier persona que tú consideras cristiana, hijo de Dios, puede manifestar estos síntomas de que, o estos síntomas o estos frutos de que Dios no está con él, ni mucho menos Jesucristo, de que no es hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque todo aquel que confiesa y dice que Cristo ha venido en carne, de que Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, ese tiene a Dios y tiene al Hijo. Pero todo aquel que niega esto, ¿qué dice? Dios no está con él. No es hijo de Dios. Y estas palabras atacan de forma directa la doctrina, la falsa enseñanza de que estos gnósticos estaban promoviendo en ese tiempo, que estaban regando en la iglesia cristiana. Esto lo lleva a Juan a decirles a ellos que deben tomar medidas drásticas. Que deben de estar atentos. Y esto lo lleva a Juan a decirle de forma imperativa, no lo reciban y tampoco les digan bienvenido a aquellos que no están o no permanecen en la doctrina de Cristo. ¿Usted se imagina la señora y sus hijos escuchando de que Juan le dice, no lo reciban, cierren sus puertas,
no los acepten, no les digan bienvenido a ellos, cuando la señora y sus hijos sabían de que ellos como cristianos deberían de practicar la hospitalidad, y Juan les dice ahora a ellos, no los reciban, no lo hagan. Quizás si Juan no hubiese de forma inteligente o manera correcta preparado sus corazones a ellos antes de decirle estas palabras, quizás ellos hubiesen dicho, pero ¿qué pide Juan? ¿Que no presentemos o no manifestemos nuestro amor? Porque Juan nos dice que no debemos recibir a estas personas cuando Dios nos manda, incluso Cristo, de que debemos vivir en amor y que debemos compartir el amor y que debemos amarnos unos a otros. Y que la hospitalidad es el fruto más precioso y maravilloso del verdadero amor. Porque la hospitalidad no es simplemente decirle, hermano, te quiero, te amo, Señor te bendiga, sino la hospitalidad habla de algo mucho más grande. Habla de proteger, de guardar, de apoyar, de ayudar a una persona. Habla de la práctica, del sacrificio que como cristianos debemos hacer por otros, porque Cristo se sacrificó por nosotros. Eso es la hospitalidad cristiana. Pero así como Romanos nos dice que debemos practicar la hospitalidad y que es una demanda del Evangelio, ahora Juan nos aclara y nos dice de qué manera debe ser practicada. Con las palabras antes dichas por Juan, Juan dice y nos presenta de forma clara y nos dice la hospitalidad y toda manifestación del amor cristiano es limitado, ¿sabe por qué? Por la verdad misma. La verdad, la palabra de Dios va a limitar las manifestaciones del amor. Ella va a decir o va a presentar los principios regulatorios. Dese cuenta, hermanos, que en todo lo que se refiere a la vida cristiana siempre habrán limitaciones, siempre habrán regulaciones. Hay regulaciones con respecto a la adoración, con respecto a la oración, con respecto a las alabanzas, siempre habrán principios regulatorios. Y con el amor también los hay. ¿Quién las regula? La verdad del Señor. Juan les dice a ellos, si viene alguien, incluso le dice, Dios te bendiga, hermano, y te dice, no, yo soy cristiano, Dios te bendiga, vamos a la iglesia, vamos a compartir un poco. Pero si usted identifica o se da cuenta de que ellos no comparten las mismas convicciones, no comparten el mismo credo en lo que se refiere a la doctrina esencial, en la palabra de Dios, entonces Juan dice, debes excluirlo, debes discriminarlo. Por esta razón, el título que le puse a esta epístola fue una hospitalidad que discrimina. Porque la hospitalidad, quizá parece algo contradictorio, ¿no? Que Juan le pide a los hermanos que practiquen, es una hospitalidad que discrimina. Es una hospitalidad que es exclusiva, que hace acepción de personas. Pero esta acepción que se hace es porque la verdad de Dios no debe ser negociada, porque la verdad de Dios debe ser protegida y guardada por el cristiano. Juan sabía que los gnósticos en ese tiempo estaban practicando o llevando a cabo un método bastante inteligente para seguir esparciendo sus falsas enseñanzas. ¿Cuál era este método? Pues este método era ir de casa en casa. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Ellos ya habían sido expulsados de las iglesias locales porque quizá un pastor que conocía la verdad de Cristo defendió esa verdad, fueron excomulgados. ¿Y qué hacían estos falsos? Se quedan quietos en sus casas. No, mentira. Ellos decían, debemos seguir trabajando. Ellos salían de sus casas y iban incluso quizás a las casas de los hermanos de esa iglesia local, iban y predicaban a las calles esta falsa doctrina, esta doctrina que decía de que Jesucristo no era Dios, de que Jesús no era el Hijo de Dios, de que Jesús no era el Verbo encarnado. Y si recordamos las doctrinas que se promovían en la primera carta de Juan, el gnosticismo incluso llamaba a un libertinaje. Por esta razón,
Juan le dice a ellos: por la verdad que debemos proteger, ustedes no deben permitir de que estos falsos entren en sus casas. Por esa razón, él usa esta palabra y dice: no los dejen entrar y no le digan bienvenido. La palabra bienvenido, más que un saludo, hace referencia a una aceptación. Juan le dice a ellos: ustedes no deben aceptar a estas personas, porque estas personas quieren entrar a sus casas para dañarlos. Quieren dañarlos, quieren dañar vuestra fe en Cristo. Esta demanda de Juan, quizás para algunos es bastante fuerte. El decirle a algunas personas: fuera, no te quiero aquí, ¿verdad? Parece algo bastante fuerte. Pero, como dijo un hombre bastante conocido por nosotros, un hombre del Señor, un predicador de la palabra del Señor, dijo esto con respecto a este pasaje. Dijo: la base de la hospitalidad debe ser el amor común. Pero es un amor común que se interesa ¿en qué? En la verdad. Y los cristianos deben compartir su amor dentro de las limitaciones, dentro de los confines de esa verdad, de la verdad de la palabra de Dios. Estas cosas las dijo John MacArthur. Y es que la verdadera hospitalidad no tiene en sí misma un sentimentalismo. Porque como dijo alguien también, cuando en el amor que hay de unos para con otros se halla un cierto sentimentalismo para con otros, es porque el fundamento y la base de ese amor no es la verdad, no es la palabra de Dios. Estas palabras son una antítesis a lo que muchas personas hoy día quieren promover dentro de la iglesia local. ¿Qué quieren promover? Hermanos, debemos unirnos, debemos estar juntos. ¿Por qué nosotros vamos a señalar o no vamos a compartir con un testigo de Jehová, o con los católicos, o con los mormones, o con los santeros? Son personas que promueven, entre comillas, el verdadero amor o el amor cristiano, creyendo ellos que el amor cristiano o el amor verdadero es un amor que une todo. Un amor que no toma en cuenta la verdad. Dios dice de forma clara que el que se hace amigo del mundo es contigo, enemigo de Dios. Y si la luz o la verdad está con nosotros, entonces ella no puede unirse con las tinieblas. Satanás sabía de que si esa verdad que ellos tenían, la verdad del Evangelio, era dañada o tocada de alguna manera por esta falsa doctrina, Satanás sabía de que ya dejaría de ser la verdad. Porque la verdad de Dios es pura y santa. Ella no puede contener ninguna mentira, ninguna tinieblas. Por esa razón, Juan le dice a ellos: no le digan bienvenido. ¿Por qué razón? Porque si dices bienvenido y lo recibes en tu casa, eres partícipe de sus malas obras. Te haces cómplice, dice Juan. Esto se puede ilustrar incluso en algo que puede suceder en nuestras casas y en nuestras comunidades, donde quizás llega el FAE o un cuerpo de policía del Estado, viene buscando a un criminal, y el criminal sabe que lo están persiguiendo y él busca un lugar donde esconderse. Quizás llega a tu casa, toca la puerta y le dice: por favor ayúdame, dame un lugar de refugio. Y tú dices: oye, tengo que amar a mi prójimo. Bueno, entra, escóndete. ¿Usted qué cree que va a suceder cuando el policía o este cuerpo de investigación quizás consigue al criminal en su casa? El criminal va a ir preso, pero usted también va a ir preso, porque usted se hizo cómplice, porque usted será declarado ante las autoridades como el cómplice de este criminal. Y es que así como usted no guardaría en su casa algo que le puede causar a usted daño y a su familia, tampoco el cristiano, nosotros debemos recibir en nuestras casas personas que pueden causar daño a nuestra estabilidad y santidad cristiana. Porque si recibimos y aceptamos a estas personas y las ayudamos, sería ayudar al enemigo. Estaríamos ayudando al enemigo. Y cuando en una guerra un soldado ayuda al enemigo, se declara
como criminal, pero también como alguien que ha causado traición. Y nosotros, hermanos, hemos sido llamados a pelear contra la mentira, defender la verdad, no a ayudar a las amenazas de la verdad. Por esta razón, ahora termina Juan diciendo, versículos 12 y 13, tengo muchas cosas que decirles, hermanos, pero no he podido o no quiero comunicarlas a través de la carta, y esto explica por qué razón la carta es bastante corta, sino que quiero veros cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido. Juan quería, más que hablarles por cartas, compartir de manera personal con cada uno de ellos y llevar a cabo el verdadero amor, la hospitalidad cristiana. Y termina diciendo, los hijos de tu hermana elegida te saludan. Amén. El saludo y el versículo 13 nos revela en forma clara de que el tratar de alegorizar estas palabras como señora, como la palabra hijos, y estar diciendo de que la señora es una iglesia local, o que es una iglesia local, y que los hijos son como, digamos, pequeñas células que se hicieron de esta iglesia, y que la hermana viene siendo otra iglesia local, serían erradas. Dese cuenta que le dice de forma clara una señora elegida y sus hijos, y termina diciendo que los hijos de su hermana, que también es elegida, le mandan saludos. Habla con personas. Alegorizar aquí estaría de más. Pero ahora, hermanos, ¿cuáles serían las resoluciones para nosotros hoy en día? La resolución, y con esto termino, es que debemos andar en la verdad y que debemos permanecer en la verdad. ¿Pero por qué razón? Porque la verdad está en Dios, porque Dios es verdad. Y porque la palabra de Dios es verdad. Pero una razón muchísimo más grande es porque la verdad se encarnó, porque la verdad se hizo hombre, porque Cristo es la verdad. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, ¿qué dice? ¿O qué dice Jesús? Jesús dice, yo soy el camino y yo soy la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es la manifestación de Dios mismo. Y por esa razón esa verdad permanece en nosotros y estará siempre para con nosotros, porque esa verdad es Cristo. Y es que todo aquel que conoce a Cristo sabe qué sucede, es hermano de nosotros, porque se ha unido con nosotros, porque ha conocido la verdad. Por esa razón Juan dice, yo te amo, pero no solamente yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Todos aquellos que han conocido la verdad de Dios que se reveló en Cristo Jesús. Estamos llamados, hermanos, a andar en la verdad, proteger la verdad. Porque así como en ese tiempo, en el tiempo actual, habrá muchas personas que nos dirán, hermano, Dios te bendiga, hermano, que irán con nosotros, nos acompañarán incluso a la iglesia local, los días domingos, los días de la semana. Pero quizás deberían estar atentos, porque esa persona que externamente parece hermano puede ser un falso, puede ser un engañador, puede ser un anticristo. Y debemos entonces guardar la verdad, permanecer en ella, pero en obediencia completa a esa verdad. Porque si obedecemos la verdad, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a andar en amor. Si obedecemos la verdad, entonces vamos a mostrar el amor que Dios nos dio a nosotros de manera correcta. Si andamos en la verdad y obedecemos la verdad, y tomamos la verdad de Dios, la palabra de Dios, a Cristo mismo como el fundamento de nuestra fe, como lo que debe guiar nuestra vida cristiana, entonces hemos de practicar una hospitalidad discriminatoria, una hospitalidad que discrimina. Parece algo poco cristiano el no recibir a algunas personas o aceptarlas en nuestra comunidad. Pero dése cuenta de que, al contrario, es algo realmente cristiano. Satanás, inteligentemente, la palabra del Señor dice que se disfraza como ángel de luz. Y como ángel de luz, hará presentarse a los hombres como algo bueno. Pero en realidad, como dice la palabra del Señor, Él no es la luz.
aparenta luz, pero no lo es. Por esa razón debemos estar atentos y debemos escuchar el imperativo de Juan cuando dice, mira por vosotros mismos. Hemos de tener cuidado de qué manera andamos y caminamos en la vida cristiana. Porque Juan dice en el versículo 8 de que si no andamos conforme a la verdad, si no permanecemos en la verdad, hemos de caer y rebalar. No hemos de perder la salvación, pero sí hemos de perder ciertos galardones y recompensas que Dios nos daría por las buenas obras. Ya estamos claros de que las obras no salvan a nadie. La salvación es por gracia. Pero las buenas obras que podamos hacer aquí en la tierra habrán de determinar el tamaño de la recompensa que hemos de recibir en los cielos. Y debemos, hermanos, entonces, rechazar a algunos, pero aceptar a otros. En la tercera carta de Juan se toca un tema conectado a la segunda carta de Juan, y es el tema de la hospitalidad. Y cuando veamos esa carta se dan cuenta de que había una persona que no quería practicar la hospitalidad. Entonces nosotros debemos practicarla, pero recordando de que la verdad debe limitar esa hospitalidad. Y que debemos estar atentos y rechazar a aquellos que con sus falsas doctrinas o enseñanzas pueden causar daño a nuestra fe y al fundamento de nuestra fe. Pero también recordar de que debemos ejercitarnos en el amor de Cristo y que debemos practicar la hospitalidad para con otros, porque Dios derramó su amor para con nosotros y Dios nos mostró el mayor ejemplo de lo que es el verdadero amor.